Bueno, y nosotros nos vamos a abocar a hablar de cuando a alguna de nosotras nos dan los resultados el ginecólogo de nuestra citología. Una, la verdad, no entiende nada y lo primero que hace es meterse a internet para buscar qué significa cada una de las cosas y si los valores están correctos. Pero saben que esto genera muchísima confusión y a veces muchos datos erróneos. Así que hoy quisimos tener al experto, al ginecólogo obstetra, el doctor Luis Diego Carazo, a quien le damos la bienvenida. Muy buenos días, doctor. Buenos días, Un placer tenerlo aquí. Patricia. Y bueno, para que nos explique, ¿verdad? Y repasar cada uno de los detalles para que cuando esto suceda, usted por lo menos esté más ducha en la materia. ¿Con cuánto tiempo primero, verdad? La citología, ¿cada cuánto verdaderamente deberíamos de hacérnosla? Ok, hay diferentes protocolos. Digamos, ahora se está tratando de impulsar un protocolo importado de Estados Unidos que tiene unos parámetros que tal vez no se adaptan a la situación que vivimos nosotros localmente. A nivel nacional, generalmente lo que se recomienda es cada año, máximo cada 2 años. ¿Cada año entonces? ¿A partir de qué edad, doctor? Igual esa es una cuestión que es variable porque va a depender del inicio de vida sexual activa. Y volvemos a lo mismo. En este momento existe una corriente que habla de no hacer Papa Nicolau por debajo de los 21 años. Sin embargo, esos son datos importados, como les digo, de Estados Unidos. No todos los ginecólogos estamos completamente de acuerdo. Nuestras pacientes no son las mismas pacientes de Estados Unidos. El tipo de virus que nosotros manejamos no es el mismo tipo de virus que manejan allá. Nuestra genética es diferente a la de ellos. Nuestra alimentación es diferente de la de ellos. Entonces, generalmente uno espera iniciar Papa Nicolau 1 año más o menos después de que la paciente inicia vida sexual activa. Perfecto, vamos a ver entonces, un resultado, ¿verdad? De algunos exámenes de alguna paciente como para ir repasando. Así que si nos ayudan en esto para ver las imágenes de ese primer resultado en lo que se refiere, por ejemplo, a la prueba del Papa Nicolau, doctor. Bueno, ¿cómo la interpretamos? Porque generalmente, por ejemplo, aparece en el Papa Nicolau normal, 0 negativo. Normal o negativo quiere decir básicamente que no hay ningún tipo de dato que sugiera que hay una lesión cancerosa o precancerosa en el cuello de la matriz. Ok, entonces normal es que no tenemos nada que se refiera a cáncer. Exactamente. Ok, cuando nos dicen poco claro o no concluyente. Hay un par de situaciones en las cuales se presentan alteraciones celulares que no son alteraciones propiamente cancerosas o precancerosas, pero tampoco es un Papa Nicolau completamente normal y ahí se requiere un examen un poco más profundo, digámoslo así, que se llama colposcopía. Ok, que nos invita a hacernos un segundo examen, digamos, como para investigar un poquito más. ¿Qué pasa, por ejemplo, en el momento en que dice, bueno, anormal o positivo? Ok, el Papa Nicolau, aparte de que nos da otros datos, nos puede hablar del estado hormonal de la paciente, nos puede hablar de la presencia de infecciones y todo. La función primaria del Papa Nicolau, como hablábamos, es detectar lesiones precancerosas o cancerosas en el cuello de la matriz. Ok, ¿qué pasa? Perdón, doctor. Si detectamos una lesión, o sea, si el Papa Nicolau sale positivo, esto no nos hace un diagnóstico definitivo. Es muy importante tener claro. El hecho de que un Papa Nicolau tenga un resultado positivo no necesariamente implica que es un 100% seguro. El Papa Nicolau tiene un cierto porcentaje de error, tanto positivos como negativos. Y entonces, si nosotros tenemos un Papa Nicolau que está alterado, buscamos hacer un examen, como les digo, más profundo que se llama colposcopía. El asunto con el Papa Nicolau es este. El Papa Nicolau es lo que nosotros llamamos una prueba de tamizaje, es un colador. Nosotros pasamos todas las pacientes por el colador. Las que pasan recto, pues las podemos dejar tranquilas. Las que se nos quedan pegadas en el colador, tenemos que hacer algo más para chequearlas. El asunto del Papa Nicolau es que como es un examen de colador, hay que hacérselo a todas las mujeres. Claro. Entonces, tiene que cumplir algunos requisitos. El primer requisito es que tiene que ser barato, porque si se lo tenemos que hacer a todas las pacientes, pues tiene que ser un examen. Hay que tener acceso. Exactamente. Yo puedo inventar una prueba que cuesta 3 millones de colones y que es 100% exacta y la mayoría de la gente no va a tener acceso a eso, entonces no nos va a servir. Lo segundo es que tiene que ser fácil de hacer, porque igual como hay que aplicárselo a todas las pacientes, no es un examen que tengamos que hacer solo los ginecólogos, sino que es un examen que lo hace el estudiante de medicina, la enfermera, el médico general, el ginecólogo. ¿Por qué? Porque tenemos que dárselo a toda la población. Y sí, los exámenes de tamizaje de colador
tienen una cierta cantidad de falsos positivos y de falsos negativos. Sin embargo, nos sirven como un examen de detección. Una vez que detectamos la población de más riesgo, la paciente que nos salió con un Papa Nicolau alterado, entonces ahí sí entramos a exámenes más específicos, que es la colposcopía o la detección de ADN viral, que ya son exámenes que sí hacemos generalmente los ginecólogos. Más profundos. Bien, doctor, en el caso, por ejemplo, que en nuestro examen salga y diga células escamosas atípicas, ¿a qué se está refiriendo? Ok, las células escamosas atípicas generalmente en el Papa Nicolau lo van a encontrar, según las siglas en inglés, como ASCUS. Tiene un guión ahí en el centro. Okay. Sí, ASCUS son las iniciales en inglés de esto mismo. Okay. Células escamosas atípicas de significado incierto, de significado indeterminado. ¿Qué quiere decir esto? Esto quiere decir, el cuello va a tener dos tipos de células. En la parte de afuera va a tener células escamosas, en la parte de adentro va a tener células glandulares. En las células de afuera, en las células escamosas, se detectó una alteración que, si bien no es una displasia, no son células completamente normales. Entonces, ahí entramos a hacer la colposcopía, determinamos si hay alguna zona alterada en el cuello y si hay alguna zona alterada tomamos una biopsia y la biopsia sí nos va a dar un resultado al 100% de seguridad. Ok, pero entonces esto sale en el resultado del Papa Nicolau y eso nos conduce a tener otra prueba. Exactamente. ¿Verdad? En este resultado. Bien, ¿y qué pasa? Ahora le mencionó usted las células glandulares atípicas. ¿Qué pasa cuando también está esa seña referida en el Papa Nicolau? Sí, básicamente es la misma situación, pero con las células que van hacia la parte más interna del cuello. Okay. Esto requiere colposcopía y en algunos casos requiere una cosa que se llama un legrado endocervical para tomar una muestra, porque cuando uno ve el cuello a la hora de tomar un Papa Nicolau, generalmente uno logra ver muy bien la parte externa del cuello, pero la parte endocervical no es visible siempre. A veces hay que usar unas pincitas, unos forceps para tratar de abrir un poquito el cuello y poder ver adentro. Incluso en algunos casos, la colposcopía no va a lograr ver lo que nosotros llamamos la zona de transformación, y eso es lo que se determina como una colposcopía insatisfactoria. Es una colposcopía que no nos está dando los datos que necesitamos y hay que proceder eventualmente a tomar una biopsia o a hacer un legrado endocervical. Bien, doctor, ¿y qué pasa cuando aparece también una seña que dice, verdad, y que nos confunde, porque cuando leemos además palabras más difíciles uno se asusta? Lesiones intraepiteliales escamosas, ¿de bajo o de alto grado? Ok, las lesiones intraepiteliales es lo que antes se conocía como displasias. Nosotros hablábamos antes de displasias leve, moderada y severa. En este momento, lo que antes se llamaba displasia leve se conoce como lesión intraepitelial escamosa de bajo grado, y lo que eran las displasias moderadas y severas, incluso el carcinoma in situ, se consideran lesiones de alto grado. ¿Qué quiere decir de alto grado o de bajo grado? De alto riesgo o de bajo riesgo de convertirse en una lesión cancerosa. Entonces, por eso es que si tenemos datos de que está empezando alguna lesión intraepitelial, una displasia, esa paciente tenemos que ponerle mucha atención y tenemos que revisarla. No siempre hay que dar tratamiento para las displasias leves. Incluso en algunos casos se mantiene el protocolo de que la paciente con una displasia leve se le da chance nada más, porque a veces el organismo, por sus propios sistemas de defensa, logra eliminar la acción del virus y la displasia revierte en forma espontánea. Ahora, en otros casos se sigue la política de dar tratamiento, y ese tratamiento puede ser básicamente, cuando es una displasia leve, de dos tipos: con una criocirugía o con láser. La criocirugía, lo que usamos es digamos una pistola. Pistola suena muy agresivo, pero es por la forma del aparato, que tiene una punta metálica y está conectada a un cilindro con un gas, sea nitrógeno, sea CO2, los dos son gases muy fríos. Entonces, en el momento que uno dispara la pistola, la punta, que es una punta metálica, se congela. Uno lo que hace es aplicar la pistola contra el cuello y congelar toda la zona que está alterada. Hay parámetros que se siguen de una cierta cantidad que tiene que dar de periferia el halo y eso para saber cuánto congeló uno, y se retira, y generalmente con eso logramos eliminar las células que están alteradas. La criocirugía es un poquito dolorosa y tiene el inconveniente que la paciente queda eliminando un flujo incómodo como agua, a veces con un olor medio desagradable durante varios días. La otra opción que tenemos es hacerlo con láser. El láser, tiene la ventaja de que es totalmente indoloro y que no deja ningún tipo de secuela de flujos ni nada. La paciente llega, se acuesta, tac, 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 se le hace el láser, se levanta y se va y quedamos listos.
básicamente, pero tanto la crio como el láser son para lesiones de bajo grado. Bien. Si ya tenemos lesiones de alto grado, el manejo es diferente. Bien, doctor, y en el caso, por ejemplo, de que en el examen me saliera, ¿verdad?, células de cáncer cervical. ¿Ahí de qué estaríamos hablando? Ya ahí tenemos un tumor, que ese tumor puede ser un tumor in situ, o sea, un tumor localizado al cuello, o puede ser un cáncer invasor cuando ya está penetrando a capas más profundas. El carcinoma in situ generalmente se puede manejar con una cirugía relativamente sencilla. Puede ser incluso un LIP, que es una cuestión que se hace en consulta externa, o en algunos casos se puede hacer un cono, que ya es una cirugía que se hace en sala, un cono, lo que nosotros llamamos un cono en frío, o según la profundidad de penetración, etcétera, pues ya ahí va a ir cambiando la agresividad de la cirugía que se tenga. Una cosa que es importante es que tenemos que tener claro que no todo resultado que diga cáncer de cuello es una tragedia. Un porcentaje alto de los carcinomas de cuello son eliminables con procedimientos relativamente sencillos. Entonces no hay que psicotearse, no hay que entrar en pánico exactamente si tenemos un reporte. Simplemente lo que tenemos que tener es una buena comunicación con el médico, y es obligación de nosotros como ginecólogos, cuando le entregamos el reporte a una paciente, explicarle qué es lo que está pasando. Sí, claro. Doctor, muchísimas gracias. Yo creo que quedamos un poquito más informadas y con mayor tranquilidad para analizar cuando verdaderamente tenemos un resultado. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Que pase un feliz día, doctor. Igualmente, que pase muy bien.